de los apósitos que la herida me esté exigiendo, no que yo quiera ponerle, que la herida me esté exigiendo. Ese es el término. Nosotros sabemos que solo una herida limpia y descontaminada sana. Perfecto, licenciada Cristina. Muchas gracias. No sé si alguien más de los asistentes tiene alguna duda o consulta. Si no, ya para dar por finalizada nuestra participación de la licenciada Laura. Sí, perfecto, muy bien. Muchas gracias, licenciada Cristina, por el aporte enriquecedor y por su tiempo para este curso. Muchísimas gracias. A ustedes, chicas, agradezco también la invitación. Muy gentil. Hasta pronto. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Bien, como siguiente participante en nuestro segundo día de curso tenemos a la licenciada Isler Barnaque de Venezuela. Ella es licenciada en enfermería, egresada de la Universidad Central de Venezuela, con reválida en la Universidad San Martín de Porres, colegiada y habilitada por el Colegio de Enfermeros del Perú. Con 17 años dedicado a la atención directa de pacientes y coordinación de los cuidados. Con habilidades y conocimientos en gerencia, liderazgo, coaching, supervisión, monitorización, manejo de personal. Dentro de su experiencia profesional tenemos a lo que es a Tagumérica por parte de Perú. Es coordinadora desde el 2019 hasta la actualidad. En Venezuela trabajó como coordinadora de servicios en la Policlínica Metropolitana. Su formación académica está desde la Universidad Central de Venezuela, tiene un diplomado en estrategias pedagógicas para una docencia innovadora en el 2021. Hay un curso online de manejo de paciente quemado del 2021 que ella pues lo obtuvo en Argentina, Asociación Interdisciplinaria de Argentina de Cicatrización de Heridas, curso online también sobre el cuidado local de las heridas en el 2020, y postítulo monitor en el manejo de heridas y ostomías de la Universidad Mayor en el 2020 en Chile. Bienvenida, licenciada Isler. La dejo para que nos enriquezca con su ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla. Listo, bueno, gracias por la presentación, ya se ha dicho un poco de mí. Y bueno, el tema que me han asignado ha sido el control del exudado y los criterios que debe cumplir un apósito, ¿ok? Para eso quise, en principio, traerles este título, donde dice las lágrimas que cicatrizan las heridas. ¿Por qué les traje este título? Esto lo conseguí en una página que se llama La mente es maravillosa, ¿no? Y hablaba de este tema principalmente, donde las lágrimas que cicatrizaban heridas, y es porque me hace mucho colación que nosotros, en los tópicos de curaciones, regularmente hablamos con el paciente y le explicamos que si su herida llora, ¿ok? Ese exudado es el que tenemos que tratar de limitarlo, ¿no? Entonces, hubo esa similitud entre este título, y cuando leí el artículo me di cuenta que aquí reflejaban la importancia de la lágrima para el ojo, ¿no? Entonces decían que las lágrimas tienen una función biológica y que primeramente limpian nuestros ojos, nos permite disponer de una visión más despejada y son las encargadas de oxigenar nuestra córnea. Adicionalmente, operan como lubricante natural y tienen compuestos antibacteriales. Entonces, si las lágrimas son excelentes para el ojo, ¿ok? ¿Por qué el exudado nosotros lo vemos como un enemigo de la herida, ¿no? Entonces, esa fue la similitud. Nosotros regularmente queremos limitar el exudado. Queremos ponerle no solo un control, queremos hacer que sea lo más mínimo. Y eso se podía hacer cuando hacíamos la cura tradicional, que era la cura en ambiente seco. Pero una vez que se ha avanzado a lo que es la cura en ambiente húmedo, nosotros necesitamos una humedad óptima en nuestras heridas. Es decir, no necesitamos un ambiente seco, lo que necesitamos es una humedad óptima. Entonces, sacándole provecho a esto, donde hablaban de que las lágrimas son buenas para nuestros ojos,
el exudado es bueno para nuestras heridas. Bien, entonces, para poder controlar algo, yo tengo que conocerlo. Entonces, para poder controlar el exudado, yo tengo que tener claro qué es el exudado. Entonces, el exudado deriva del líquido que se va a fugar de los vasos sanguíneos y que se parece mucho al plasma, ¿ok? Él contiene agua, electrolitos, nutrientes, mediadores inflamatorios, leucocitos, enzimas proteolíticas como las metalproteinasas de matriz, hay un micrófono que se ha abierto, factores de crecimiento y productos de desecho. Bien, se ve en esta gráfica cómo vemos el capilar y vemos que entre las células del capilar o del endotelio vamos a ver cómo se va a fugar líquido, pero esto pasa siempre, ¿ok? No se pasa, esto no pasa cuando tenemos una herida, esto pasa siempre. Pero del 100% del líquido que se fuga, 90% lo vuelve a reabsorber el capilar y 10% va al sistema linfático. Eso pasa en condiciones normales. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una herida? Que ese porcentaje, ¿verdad? Primero que aumenta la permeabilidad del capilar por los mediadores inflamatorios, va a existir una mayor fuga de líquido y de esa mayor fuga no se puede reabsorber el 100%. Y es por ello que esa parte que va a excederse va a empezar a salir por la herida. Entonces, los mediadores inflamatorios propios de la herida es lo que hacen que aumente la permeabilidad capilar y de esa manera aumente el exudado. Bien, pero el exudado nosotros podemos, nosotros podemos ver que tiene efectos o funciones distintas de acuerdo al proceso o al momento en que esté la herida. Cuando nosotros tenemos una herida que está cursando un proceso de cicatrización normal, es decir, que está avanzando en las fases de cicatrización como lo esperamos, en ese momento es porque el exudado está haciendo una estimulación de la proliferación celular, está evitando que se deseque el lecho de la herida. Él contiene factores de crecimiento que permiten la granulación y tenemos las metaloproteinasas de matriz se van a mantener inhibidas. Las metaloproteinasas de matriz no son más que una enzima proteolítica que se mantiene, ¿verdad?, dentro del exudado y que nosotros tenemos inhibidores que la mantienen, vamos a decir, controlada. Es decir, si están los inhibidores a la par con la MMP, vamos a estar controlados. Es decir, la metapronidasa no tiene acción catalítica siempre y cuando haya ese equilibrio. Pero ¿qué pasa con las heridas que no cicatrizan? Una herida que no cicatriza evidentemente es que ya no está siguiendo el curso de cicatrización normal o se ha detenido en alguna de las fases de cicatrización. En este caso, nosotros tenemos altas concentraciones de mediadores inflamatorios y estos mediadores inflamatorios son los que hacen, como les mencionaba antes, que haya mayor permeabilidad, van a aumentar el exudado y además van a hacer un desequilibrio entre las metaloproteinasas de matriz y los inhibidores. Y es por eso que se activan las metaloproteinasas. Y eso va a empezar a hacer que se degrade la matriz extracelular. En este caso, yo sí veo una interrupción del proceso de cicatrización, bien sea ya por la fase inflamatoria que se queda estancada y además por el aumento del exudado que va a hacer que se active la metaloproteinasa y la herida empieza a crecer. Por eso cuando nosotros tenemos una herida en el que el exudado no lo controlamos, vemos como cada día la herida se hace más grande. Bien, entonces, ¿qué nos dice el exudado? Para yo poder medir qué es lo que nos está diciendo el exudado, porque prácticamente las características del exudado me van a decir a mí muchas cosas de la herida. Entonces, para yo poder obtener la información que me está dando el exudado, tengo que evaluar 4 características, que son la cantidad, el color, la densidad del exudado y el olor. Entonces, ¿qué factores pueden incidir en la cantidad del exudado? Bien sea por exceso o por defecto. Nosotros podemos tener factores que inciden en aumentar el exudado, pero también tenemos factores que inciden en disminuir el exudado. Por ejemplo, en la etapa de cicatrización de la herida. En la fase inflamatoria, el exudado va a estar aumentado. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo dicho anteriormente, los mediadores inflamatorios van a hacer que aumente la permeabilidad vascular
y en ese caso lo que vamos a hacer es aumento del exudado. Pero también en la fase ya de granulación o la fase de epitelización, nosotros vemos cómo el exudado empieza a disminuir. Y eso se da porque tenemos una etapa inflamatoria controlada, ¿ok? Hay un avance en la herida, los mediadores inflamatorios disminuyen y por esa razón tenemos menos exudado. Hay también factores locales propios de la herida, ¿ok? Que si en el caso tenemos infección, inflamación, podemos tener un cuerpo extraño, podemos tener un trauma. Eso va a hacer que la herida obviamente aumente su exudado, pero también podemos tener isquemia y en ese caso vamos a tener un exudado disminuido. Otros factores pudieran ser los factores sistémicos, y es que si tenemos un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva, una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal, eso me puede dar a mí pacientes que van a exudar más. Puede ser que el paciente esté medicado, bien sea con antagonistas de calcio, AINES, corticoides, eso hace que aumente el exudado. Pero también podemos tener un paciente con un choque hipovolémico, una deshidratación, en lo contrario, aquí vamos a tener una disminución. Y en cuanto a los factores prácticos, bueno, puede pasar que el clima esté muy caluroso, ¿okay? Puede pasar que estemos colocando los apósitos que no sean los adecuados para el exudado del paciente y por lo cual no tenemos control. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que corregir estos factores también. ¿Qué nos dice el color del exudado? El color del exudado también nos puede decir muchas cosas, ¿no? Yo puedo tener exudados que van desde claro o simplemente un color ámbar hasta un color gris, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un exudado de color claro, es el exudado que consideramos siempre normal, es el exudado al que nosotros decimos seroso, es el exudado que deberían tener la mayoría de las heridas. Pero también nosotros podemos tener un exudado seroso cuando tenemos algunas bacterias que hacen fibrinolisis y esas bacterias producen que esa fibrina se convierta en ese exudado claro, ¿ok? También podemos tener un exudado turbio, lechoso, cremoso, y eso se da cuando tenemos fibrinolisis principalmente, pero que la hacemos a través de algún desbridante autolítico. Nosotros vamos a ver cómo el exudado nos empieza a parecer un poco más denso y un poco más lechoso. También puede ser cuando aplicamos algunos productos como la sulfayacina de plata. Esto hace que el exudado tome ese tipo de apariencia, ¿ok? Una infección o un paso a una ligera infección o un incremento de la cantidad de la carga bacteriana también pudiera darnos este aspecto de turbio. En cuanto a rosado o rojizo, puede ser que el paciente ya esté entrando en una fase de granulación y el tejido de granulación a veces se vuelve friable, o si el paciente ha tenido un traumatismo en la herida, también vamos a encontrar que el exudado puede enrojecerse. Un exudado verdoso nos habla claramente de un aumento de la carga bacteriana, ¿okay? Principalmente si tenemos pseudomonas, el exudado se nos vuelve verde, ¿okay? Amarillento o marronoso, esto se da cuando tenemos un aumento del esfacelo o cuando tenemos un esfacelo bastante denso en el lecho de la herida. El exudado toma el color de este esfacelo y se vuelve un poco más marcado en lo amarillo o marrón. Y en el caso de gris azulado, esto se puede dar cuando nosotros utilizamos apósitos con plata, ¿ok? Que el exudado empieza a salir de esta coloración. Bien, en cuanto a la densidad, nosotros podemos tener un exudado que sea altamente viscoso o bajo en viscosidad. Esto pasa por el aumento de las proteínas. Si yo tengo una herida que tiene un exudado que tiene muchas proteínas, se va a empezar a poner espeso. Y eso da por la lisis que pueden hacer las bacterias, también porque muchos leucocitos empiezan a aparecer en el exudado por los mediadores inflamatorios promueven el movimiento celular, los leucocitos tratan de mantener lo que es el sistema inmunitario de la herida, pero si la herida está cargada de bacterias, van apareciendo en el exudado. Entonces la densidad del exudado va a ir aumentando en la medida que tengamos mayor presencia de leucocitos y mayor presencia de proteínas. En el caso de baja viscosidad, nosotros podemos tener algunas patologías como que es una úlcera venosa o una insuficiencia venosa propiamente, que eso hace que el exudado siempre se mantenga fluido. En la mayoría de las heridas de tipo venoso,
vamos a encontrar que el exudado es así, muy seroso, muy líquido, ¿ok? Y en el caso de desnutrición, un paciente que tiene una desnutrición, un paciente que tiene unas proteínas bajas, ni siquiera las puede marcar en lo que es su exudado, y entonces ese exudado se hace menos denso. ¿Okay? En cuanto al olor, yo puedo tener dos tipos de olor, ¿no? Un olor que pudiéramos decir sui generis, o un olor, no podemos decir agradable, ¿no? Pero un olor más sui generis, porque todas las heridas van a tener un olor. Ese olor ya nosotros cuando manejamos heridas constantemente nos acostumbramos y sabemos que la herida, cuando decimos huele normal o huele bien, es porque la herida no emite ningún olor desagradable. ¿Okay? Entonces, cuando la herida no tiene olor, nosotros podemos entender que no existen factores como necrosis, que no existe una infección marcada que pueda promover que los gases de las bacterias puedan emitir un olor desagradable. Al contrario, cuando levantamos una herida y tenemos un olor desagradable, podemos empezar a pensar en que tenemos o está aumentando la carga bacteriana o simplemente hemos usado algún producto que puede modificar el olor, como sea un hidrocoloide o simplemente una terapia de presión negativa. ¿Okay? Cuando nosotros levantamos un apósito de terapia de presión negativa que tiene 5 días colocado, el olor que emite la herida es bastante fuerte. Entonces, si empiezo a conocer el exudado, yo tengo que entender que cuando tengo una herida y quiero controlar este exudado, tengo que hacer una evaluación integral. ¿Por qué? Porque ya les he mostrado factores que pueden incidir en el aumento o la disminución del exudado en el lecho de la herida. Entonces, ¿cómo hago yo esta evaluación integral? Uno, tengo que evaluar al paciente. O sea, tengo que conocer las comorbilidades del paciente, no solamente la herida, sino recuerden, como lo mencioné anteriormente, el exudado puede verse influenciado por las comorbilidades del paciente, por la medicación que recibe el paciente, por el apego que tenga el paciente al tratamiento, por sus aspectos psicosociales y por el estado nutricional. Ya vimos cómo las proteínas pueden cambiar la densidad de un exudado. ¿Okay? Tengo que evaluar la región de la herida. ¿Okay? Puede ser una enfermedad local, yo puedo tener una úlcera venosa. Ya sé que la insuficiencia venosa va a incidir en que los exudados tengan menos proteína y entonces voy a tener un exudado seroso y aumentado en cantidad. Tengo que ver la localización de la herida. Podemos tener una herida que esté, por ejemplo, paralela a una ostomía. Entonces sabemos que el grado de contaminación por estar en esa región es bastante alto, lo cual puede cambiarme la densidad del exudado con facilidad. Entonces, si tengo una herida que exuda seroso, que está cerca de una ostomía, y con el 2-3 días empieza a aumentar la densidad del exudado, esto quiere decir que la carga bacteriana probablemente esté aumentando y eso es lo que está haciendo su reflejo en el exudado. Tengo que evaluar los apósitos, ¿ok? Si coloco apósitos que sean absorbentes o simplemente si coloco gasas, ¿ok? Yo tengo que evaluar cuántas veces la cambio, cuántas veces se moja la gasa, ¿okay? Y de esa manera poder entender la cantidad real de exudado que tiene el paciente. Esto yo lo puedo utilizar como un indicador, es decir, si moja mucho, quiere decir que el paciente tiene un exudado alto, pero si le coloco un apósito y sale seco al tercer día, entonces puede ser que tenga una herida que tiene un exudado disminuido. Evaluar lo que les acabo de comentar, las características del exudado, el color, la consistencia, el olor. Estas características me van a decir lo que les acabamos de comentar, la cantidad de proteína, el color me puede decir incluso si la herida tuvo un trauma, si se puso rosáceo, y el olor si estamos ante una infección o no. Evaluar la base o el lecho de la herida y el borde de la herida me puede decir a mí si los apósitos que estoy utilizando o si el exudado está siendo controlado. Para lo que tengo que hacer, evalúo el lecho de la herida. Si el lecho de la herida está aumentando en tamaño, es decir, en profundidad, si la herida se me está haciendo más grande, es porque yo no tengo un control del exudado. Tengo también que entender en qué etapa del proceso de cicatrización estamos. Para eso tengo que evaluar el lecho de la herida. Tengo que ver si tenemos infección o no tenemos infección, si hay inflamación o no, o simplemente si yo tengo una fístula. Probablemente tengo controlado el lecho de la herida y la herida no deja de exudar. Entonces puedo pensar, quizás por la localización, que puedo tener una fístula que sea de tipo urinario. Entonces todas estas cosas tengo que evaluar cuando tengo exudado. Y evaluar la piel.
La piel perilesional siempre me va a decir si estoy controlando o si tengo un exudado alto o bajo. Si tengo una piel que se macera, entonces tengo un exudado que evidentemente no estoy controlando y que mis apósitos no están controlando. Pero si tengo una piel que se reseca, quiere decir que probablemente yo me esté excediendo en la absorción de los apósitos que estoy utilizando y de esa manera estoy resecando el lecho de la herida. Entonces, esta evaluación, nosotros escuchamos ahora el término evaluación integral en todo. Desde hace unos años se escucha evaluación integral de la herida. Y ahora yo les vengo a comentar que el exudado también tiene una evaluación integral. Es decir, yo no puedo entender o controlar el exudado simplemente por hacer combinación de apósitos sin entender que el paciente tiene una patología de base que hace que ese exudado sea excesivo. ¿Okay? Bien. ¿Cómo mido yo la interacción del exudado con el apósito? Les acabo de decir que esto me va a dar a mí luces para entender qué cantidad de exudado tengo. Entonces, según el consenso del exudado de la GENAP, vamos a tener 5 clasificaciones, ¿no? Yo puedo hablar de seco, de que la herida está seca o que el apósito está seco, cuando al colocar un apósito primario y un apósito secundario, ambos, como se ve en la fotografía, están secos. ¿Ok? Entonces, si no hay humedad suficiente, porque ni siquiera se ha manchado el apósito al tercer día, estamos ante una herida que tiene un exudado disminuido. ¿Ok? Vemos aquí húmedo. Entonces, vemos el apósito que estaba en contacto con la herida. Fíjense que tiene casi perfectamente el tamaño idéntico al de la herida. Entonces, en este caso, entendemos que la herida no tiene un exudado tan alto que incluso no hace que el apósito se moje en mayor parte, sino simplemente sobre la herida. Estamos hablando de apósitos que estamos cambiando al tercer día, ¿ok? En cuanto a mojado, nosotros vemos aquí cómo está el área, la parte anterior del apósito, y vemos aquí un vestigio de exudado, una línea apenas de manchado del apósito, pero vemos cómo en la parte interna sí está un poco más humedecido. En este caso vemos que el tamaño de lo que se ha mojado ha sido amplio y también ya se empieza a mojar el apósito secundario. Entonces vamos aquí y lo podemos clasificar como mojado. En cuanto a saturación, que yo diga el apósito está saturado, es porque tengo un apósito primario que está en su totalidad, ¿verdad? Fíjense cómo está tanto en su cara anterior como posterior, está totalmente húmedo, y un apósito secundario que está en la cara anterior o en la cara que va hacia la herida totalmente húmedo, y en su cara posterior, fíjense que hasta los bordes están húmedos. En ese caso, ya excedió de la humedad y están saturados, ¿ok? Y cuando hablo que una herida o que un apósito ya está en fuga, es porque coloco un apósito primario absorbente, gelificante, que regularmente tiene una capacidad de absorción bastante alta, y fíjense cómo está totalmente gelificado. Coloco una espuma hidrocelular como apósito secundario, y a pesar de que gestionó el exudado, ya excedió su 75% y ya el exudado llegó a los bordes, y veo como el pañal o las sábanas del paciente también están mojados. En este caso ya vemos que hay fuga del exudado. Es por eso que se llama de esta manera. Bien, entonces conociendo que el exudado, ¿verdad?, tiene múltiples causas, que hay muchos factores que pueden incidir en aumentar o disminuir la cantidad, ¿ok? Y vemos cómo puedo, mediante los apósitos que estoy usando, medir cuál es la cantidad del exudado que tengo. Yo tengo que hacer un manejo eficaz del exudado. Es allí donde yo empiezo a hacer el control. Ya he evaluado, he hecho una evaluación integral, sé cuáles son los factores que me están incidiendo en el exudado, entonces tengo que proceder a controlar. Esto con la finalidad, ¿ok?, de incrementar la calidad de vida del paciente. Yo necesito, ¿verdad? Si yo quiero controlar el exudado, yo tengo que conocer las comorbilidades. Si un paciente no tiene está recibiendo diuréticos, pero él no se apega al tratamiento de diuréticos, yo voy a entender que parte de este líquido que está en excedente en su organismo va a salir por la herida. ¿Okay? Si tengo un paciente con una insuficiencia venosa que no se apega a la terapia compresiva, vamos a entender que vamos a tener un exudado aumentado en cantidad. Entonces, primero tengo que ver con un equipo multidisciplinar, por supuesto, cómo vamos a incrementar esta calidad de vida del paciente, cómo vamos a medir los factores o las comorbilidades que están haciendo o que incidan en el aumento o la disminución del exudado en una herida. Pues si tengo un paciente con un choque hipovolémico y su herida está
desecándose el lecho de la herida, yo sé que no va a cicatrizar, pues entonces tengo que hacer la corrección de líquidos. En cuanto a optimizar el lecho de la herida, es que me tengo que centrar en el lecho de la herida, tal como lo veíamos en la ponencia anterior. Si tengo tejido esfacelado o tejido no viable, tengo que dedicarme al desbridamiento. Si tengo infección en el lecho de la herida, que sé que esto va a aumentar los mediadores inflamatorios y que me va a aumentar el exudado, entonces tengo que hacer el manejo eficaz de la infección con el tratamiento antimicrobiano, con la antisepsia, con la higiene de la herida, para bajar la carga bacteriana y de esa manera proceder a poder optimizar o manejar de manera eficaz el exudado. Pero nosotros no podemos hacer un control del exudado e irnos directamente a colocar apósitos. O sea, esto no se trata de un sándwich, esto no se trata de hacer un control de exudado a ciegas. Es decir, yo voy a agarrar y voy a colocar 3, 4, 5 o 7 apósitos absorbentes porque quiero controlar el exudado, pero no estoy controlando el resto de los factores que Entonces, una vez que incremento, disminuir, mantener o aumentar la humedad. Es decir, si tengo humedad por exceso, tengo que disminuir. Si tengo un paciente que tiene una humedad óptima y cada 3 días, cuando yo hago la curación, veo que la humedad o el apósito está una humedad controlada, entonces mantengo el tratamiento y otras acciones que puedan hacer en aumento de la humedad. Bien, entonces, ¿cómo hago este control? Y ahí aquí me estoy refiriendo básicamente a apósitos. Ya hablamos cómo hacemos un manejo eficaz, pero cuando hago lo del control del exudado me refiero solamente ya a cómo voy a aplicar las técnicas de los apósitos. Entonces, si yo quiero aumentar el exudado, vamos a decir, la humedad de la herida, porque no puedo aumentar el exudado, quiero aumentar la humedad. ¿Por qué? Porque el paciente tiene factores que contribuyen a disminuir. Un paciente que tenga una isquemia. No vamos a hablar de un paciente diabético con isquemia, que eso es otro caso. Pero un paciente que tenga una región o que tenga una insuficiencia venosa, que sabemos, una insuficiencia arterial, perdón, que sabemos que su riesgo sanguíneo va a ser menor, en ese caso vamos a tener un exudado disminuido en cantidad. Entonces tengo que promover cómo aumentarlo. Si tengo un paciente que por las comorbilidades, un choque hipovolémico, una desnutrición, tiene un exudado disminuido, yo tengo que ver cómo aumento la cantidad de exudado en ese paciente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que elegir un apósito para conservar o que me aporte humedad. Es decir, nosotros tenemos que usar apósitos que por su constitución lo que hagan es aportar humedad a la herida. ¿Cuáles son estos apósitos? Los apósitos que son a base de agua, ¿ok? Apósitos de gelatina, entonces como los hidrocoloides, ¿ok? Como los hidrogeles. Estos apósitos, ¿qué hacen? Me retienen la humedad o aportan la humedad. También puedo utilizar apósitos transparentes con baja tasa de transpiración de vapor. Entonces, estos apósitos me atrapan la humedad de la herida y mantienen la humedad en el lecho de la herida y lo que vamos a hacer es tratar de tener una humedad óptima. Puedo utilizar una presentación más fina del apósito. O puedo, si estoy utilizando un apósito de 5 capas, puedo poner un apósito de 3 capas o puedo poner un apósito de una sola capa. ¿Para qué? Con la finalidad de gestionar el exudado y promover un ambiente fisiológico, ¿ok? Y puedo disminuir la frecuencia de cambio. Probablemente si yo hago el cambio cada 3 días y cada 3 días yo saco el apósito totalmente, o vamos a decir en un 90% seco, entonces no lo hago a 3 días. Porque si lo que estoy haciendo es controlar el exudado, entonces puedo espaciar las curaciones a 5 días. Y de esa manera voy a mantener la humedad en el lecho de la herida. Si quiero mantener la humedad, no tengo que hacer sino mantener el régimen actual. Es decir, si yo tengo una herida que le estoy colocando una espuma hidrocelular y le está yendo súper bien, estoy controlando el exudado, se mantiene el ambiente húmedo fisiológico, la tasa de transpiración de vapor está haciendo que mi piel perilesional esté intacta, entonces tengo que mantener el régimen. Si tengo una herida a la que yo le estoy poniendo hidrocoloides y le estoy aportando la humedad deseada, estoy logrando que el efacelo esté desprendiéndose, le estoy aplicando hidrogel y estoy haciendo un desvidramiento correcto y la humedad no se está excediendo y tengo una piel perilesional sana, yo tengo que mantenerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es
cuando encontremos que lo que estoy aplicando, bien sea el apósito que sea, está controlando el exudado, yo tengo que mantener el régimen. Una de las razones por que a veces erramos es porque queremos cambiar con cada curación. O sea, colocamos un apósito y si no hubo la fórmula mágica y en la siguiente curación ustedes no ven un cambio del 95, 100%, piensan que no va a funcionar e inmediatamente cambiamos a otra fórmula mágica y la curación de heridas no funciona así. Si usted se propuso un objetivo que fue aumentar el exudado, entonces tengo que hacer al menos 2, 3 colocaciones del apósito que voy a colocar para aumentar el exudado. No quiere decir que usted va a colocar el hidrogel y en los 3 días tiene una herida hidratada. ¿Okay? Entonces, esas son las cosas que tenemos que evaluar. Y si lo que quiero es disminuir, entonces voy a utilizar una presentación más gruesa del apósito. Es decir, si ustedes están utilizando un apósito con una espuma unilaminar, entonces tengo que irme a una espuma trilaminar. Y si la trilaminar no es capaz de mantener el exudado, me tengo que ir a una espuma de 5 capas. Y así voy a obtener un control del exudado mayor. O sea, tengo que ir de apósito de que menos absorbente al más absorbente. También puedo cambiar, como lo dice ahí, con una mayor capacidad de gestión de exudado o de manejo de líquido. Es decir, nosotros tenemos apósitos absorbentes como son los alginatos de calcio y las fibras gelificantes de celulosa. Entonces, si yo tengo una herida que al colocar una espuma hidrocelular no me está controlando el exudado, entonces tengo que adicionarle un alginato de calcio. Pongo alginato de calcio en la base de la herida y coloco como apósito secundario una espuma. O simplemente coloco una fibra gelificante de celulosa y como apósito secundario una espuma. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aumentando la capacidad de absorción de los apósitos que estoy utilizando. También puedo, como dice ahí, agregar o utilizar un apósito secundario de mayor absorción, porque usted puede estar poniendo un alginato de calcio como primario, pero está utilizando una espuma unilaminar como apósito secundario. Entonces, si la espuma unilaminar no me da, porque no logra gestionarlo, entonces pásela a una de 3 o una de 5. Pero esa es la combinación que yo puedo ir haciendo hasta determinar la que me empiece a controlar. ¿Ok? Entonces, hago la combinación y logré que en la segunda curación con fibras gelificantes y con una espuma de 3 capas, controlar el exudado y ahora no se me está fugando, porque eso es lo que yo tengo que medir. Hice la cura y el apósito me salió húmedo, perfecto, vamos bien, pero si hice la cura y el apósito me salió en fuga, en el segundo día, ni siquiera el tercer día, a las 48 horas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambio la fórmula, quiere decir que los 2 apósitos que estoy utilizando no me están gestionando el exudado. ¿Ok? Bien, ahora, yo tengo que conocer las características de los apósitos para empezar a hacer estos sándwiches de los que yo les estoy hablando. O sea, yo no puedo agarrar y colocar un apósito primario, un apósito secundario, si no conozco la capacidad de absorción o no conozco las características que tiene que tener un apósito absorbente. ¿Okay? Aquí no estoy hablando de apósitos en general, solamente me estoy refiriendo a apósitos absorbentes. ¿Okay? Entonces, una de las características de un apósito absorbente, evidentemente, tiene que ser la absorción. Pero la absorción no es más que el apósito, al contacto con el líquido, lo absorba. O que por diferencial de presión, ¿ok? O por diferencial osmótico, el líquido pase desde el lecho de la herida hasta al apósito. ¿Ok? Eso puede pasar. Hay apósitos que por diferencial osmótico van a jalar el exudado. Hay apósitos que por diferencial de presión van a jalar el exudado. Entonces, esto es absorción. ¿Ok? Entonces, una gasa absorbe. Lo que la gasa no hace es gestionar el exudado ni retener el exudado. ¿Ok? Entonces, yo tengo que entender que si quiero gestión efectiva de exudado, no puedo utilizar gasa, porque la gasa únicamente absorbe. ¿Ok? Entonces, yo tengo que aprender cuáles son las características de mis apósitos para poder entender cuál es más efectivo en la gestión del exudado. Entonces, número 1, que absorba. ¿Ok? Número 2, que tenga evaporación o tasa de transpiración de vapor. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos apósitos tienen en su última capa, o la capa de cierre, o la capa de protección, una tasa de transpiración de vapor. ¿Y qué quiere decir eso? Que dejan salir el vapor.
y la herida se ve beneficiada en que está menos caliente, ¿ok? Porque ese vapor se evapora, o sea, se va del apósito y no mantiene tanta humedad dentro del apósito, por lo cual la piel perilesional lo agradece porque se va a mantener sana. Es la verdad de que no todos los apósitos en su empaque dicen tasa de transpiración de 1900 centímetros por... No, eso no lo dice, ¿ok? Nosotros tenemos que aprender a conocer los apósitos. Y hay apósitos que tienen tecnologías, como la gama de los apósitos Halogen, que tienen una tecnología Reactive, que va a permitir que la herida respire o que el vapor salga. ¿Cómo lo hace? Porque tiene una tasa de transpiración alta. O bien podemos conocer como los apósitos transparentes, que cuando lo usamos por más 3 días, sobre la piel vamos a encontrar sudor por debajo del apósito. ¿Y qué es esto? Que la tasa de transpiración de un apósito transparente es baja. ¿Ok? Entonces, deja escapar líquido, pero la mayoría lo retiene. Y por eso es que vamos a encontrar gotas por debajo del apósito. Entonces, tengo que ir conociendo los apósitos para poder entender quiénes gestionan y quiénes no gestionan. Si yo coloco un hidrocoloide encima de una herida, ¿ok? La herida, la piel perilesional, cuando yo lo retiro, está húmeda. Eso quiere decir que mi piel se mantuvo bajo el efecto de su vapor en ella misma. Es decir, que mi piel no respiraba. Es decir, que este apósito no tiene una tasa de transpiración alta. Entonces yo no puedo utilizar un apósito que tenga una tasa de transpiración baja para controlar el exudado. ¿Ok? Otras de las características son la retención de líquidos, que no es más que cuando el apósito absorbe el líquido, lo retenga. Lo que les decía anteriormente con la gasa. Si nosotros ponemos una gasa, ¿ok? Esa gasa se humedece, pero si está tan humedecida, yo la voy a exprimir y puede que salga líquido, porque ella no tiene la capacidad de retener el líquido, ¿ok? Pero si usted toma una fibra gelificante de celulosa o un alginato de calcio que se gelifica en el lecho de la herida y usted lo presiona, regularmente no son capaces de soltar su líquido. ¿Por qué? Porque ellos retienen el líquido sobre sus fibras, ¿ok? Entonces, estos apósitos se consideran de absorción alta porque aparte de absorber, retienen el líquido. Y eso le beneficia a la herida. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos los cambios posturales y tengo un apósito que no es capaz de retener el líquido, es capaz que cuando yo voltee el paciente y lo coloque sobre el apósito, él mismo haga que la humedad se salga del lecho de la herida. Otra de las características es el bloqueo de los componentes del exudado. Hay estudios in vitro que dicen que los apósitos que tienen esta capacidad para gelificarse, que son los hidrocoloides, los alginatos de calcio y las fibras gelificantes de celulosa, tienen la capacidad de retener no solamente el líquido, sino también los componentes del exudado. Nosotros hablamos de bacterias, ¿ok? En el exudado, de enzimas dentro del exudado. Entonces, en un estudio in vitro, se logró determinar que cuando dentro de estos apósitos se puede conseguir tanto las bacterias como las enzimas que tienen el exudado. Entonces, esto hace que no solamente sea un apósito altamente absorbente, sino que además lo que absorbe en cuanto a componentes se queda con el apósito, no regresa al lecho de la herida. Entonces, si yo quiero utilizar un apósito bien inteligente en mi herida, un apósito que me gestione el exudado y que aparte de eso apoye en controlar o hacer una gestión efectiva, tengo que tomar en cuenta las características que les he mencionado. Que absorba, ¿ok? Que tenga tasa de transpiración de vapor, que retenga los líquidos y que además bloquee los componentes del exudado. De esa manera, ustedes están teniendo un apósito importante en lo que es la gestión del exudado. Bien, entonces, ¿cómo selecciono el apósito? Yo quiero seleccionar un apósito que me dé la capacidad o de disminuir o de aumentar la humedad del lecho de la herida. ¿Ok? Entonces, fíjense en esta lámina, que es un cuadro que está publicado en el Consenso del Exudado, vemos cómo, de acuerdo a la característica del apósito, lo han clasificado en apósitos que conservan o que aportan humedad o apósitos que tienen control de la humedad.
pero también vemos como hay apósitos que tienen bajo control, que tienen control medio o que tienen control alto. Entonces, ¿cómo lo voy yo a seleccionar? Si yo tengo una herida que tiene, yo le puse un apósito y solamente al cambio de 3 días, veo que la herida a menos ha tenido un poco de humedad, no necesito poner un apósito que tenga un control de exudado alto, porque no necesito. ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué se los comento? Porque yo he visto que llega el paciente al tópico de curación con una fibra gelificante de celulosa reseca en su totalidad. Está acartonada y adherida al lecho de la herida. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo puse una fibra y la dejé 3 días y está acartonada, no había suficiente exudado en esa herida como para mantener una fibra gelificada, porque es una fibra gelificante. Entonces, la idea es que si yo pongo un alginato o una fibra gelificante, se mantengan gelificadas. Una vez que ellas absorban, mantengan el gel. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos de ustedes utilizan también el alginato de calcio para desbridar. ¿Y cómo va a desbridar? Reteniendo el exudado y manteniendo un ambiente húmedo que haga que se activen las enzimas proteolíticas y hago un desbridamiento autolítico. Pero si yo pongo el apósito y el apósito sale acartonado, ¿qué me está diciendo el apósito? Que lo puse en el lugar incorrecto, porque no había tanto exudado como para él mantenerse gelificado. Yo estoy viendo un hospital en específico que me consigo a veces eso, en donde voy a hacer las curaciones y está el alginato de calcio adherido al lecho de la herida. Entonces, licenciada, es que no podemos hacer que desbride, es que no va a desbridar, porque es que él mismo te está diciendo que no hay cantidad de exudado suficiente como para él mantenerse gelificado y como para él poder hacer un desbridamiento autolítico. Entonces, nosotros tenemos que hacer, o sea, conocer nuestros apósitos para poder entender cuándo lo voy a colocar y cuándo no lo puedo colocar. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí dice, capas de contacto con la herida, o sea, que sean no adherentes y permeables. Un apósito que tenga capas de contacto no adherentes. Yo lo puedo utilizar para controlar bajo, un fluido que sea bajo. ¿Ok? Vamos a poner un exudado en un apósito, perdón, que sea de viscosa teñida, es decir, una gasa de poliéster, o un apósito especial, que son estos apósitos que tienen gasa y por dentro tienen celulosa. Esos son apósitos que no son adherentes, ¿verdad? Y que son permeables. Yo lo puedo colocar, pero lo puedo colocar en una herida que tenga un exudado bajo. No lo puedo colocar en una herida que tenga un exudado alto. ¿Ok? Fibras o tejidos de algodón de poliéster de viscosa. Dependiendo de la fibra, es decir, del grosor de la fibra, yo puedo controlar, fíjense, bajo, medio, alto. Es decir, yo puedo poner una fibra que sea, los apósitos especiales tienen una gran capa de poliéster por dentro, o de algodón, porque algunos traen algodón, pero ellos gestionan bastante el exudado. Licenciada Isler, le quedan 5 minutitos, por favor. Perfecto. Las películas semipermeables, ¿ok? Yo la voy a colocar, pero ellas solamente me pueden conservar el exudado, ¿ok? Y tiene que ser una herida que exude bajo. Yo no puedo hacer un desbridamiento con una película transparente en una herida que exuda alto. Los hidrogeles, ¿ok? Se utilizan para aportar fluido, es decir, en una herida que tenga un lecho desecado. Y la herida puede que tenga un fluido muy bajo para que yo decida aportar. Las espumas pueden controlar desde exudado bajo hasta exudado alto. Todo va a depender de la cantidad de capas que tenga la espuma. Las espumas para cavidades, que son espumas especiales que se van dentro de la herida, tienen también capacidad para manejar exudados moderados a altos. Los hidrocoloides no puede ser sino un exudado moderado. No podemos colocar hidrocoloides en heridas que tengan exudado alto. Fíjense que no está marcado aquí. ¿Okay? Entonces, por esa razón, tenemos que saber dónde vamos a colocar los hidrocoloides. Los alginatos son exudado moderado a alto y las fibras de carboximetilcelulosa para exudados moderados a altos. ¿Ok? Entonces, con este cuadro les quiero resumir en cuanto a apósitos, cómo podemos manejarlo en la gestión del exudado, ¿ok? Ya les hablé del resto de los factores que también tenemos que tomar en cuenta. Listo. Les quería presentar
al final, vamos a ver que no se está viendo el video. Ok. Ahí va. Un apósito que cumple con las características que yo les he mencionado, ¿ok? Un apósito que absorbe, un apósito que bloquea, ¿ok? El exudado, que gestiona y que tiene tasa de transpiración alta. ¿Okay? Entonces es un apósito que cumple con los 4 requisitos. Aquí vemos cómo el apósito absorbe, porque lo único que está haciendo es que al contacto el líquido vaya sobre su primera capa, que es espuma hidrocelular. El exudado se gestiona, ¿ok? El líquido pasa a la segunda capa, que es una capa de fibras gelificantes de celulosa. Allí se bloquea. Fíjense cómo la película superior no solamente es impermeable a las bacterias, sino que además, si yo lo presiono, el exudado está bloqueado, ¿ok? Él se llama Alevin Life, ¿ok? Un apósito hidrocelular de 5 capas y que además tiene adhesivo de silicona, ¿ok? Bueno, con esa lámina termino. Ya estaba casi que cronometrada con el tiempo. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Isler. No sé si los participantes tengan alguna pregunta. Buenas noches, sí, disculpe. Sí, Y el adelante. apósito hidrocelular, el que está mencionando, tenemos aquí en Lima. Sí, claro. Lo único que le puedo decir es que no En tiene Trujillo, código de salud. yo soy de Trujillo, a 9 horas de Lima. Sí, licenciada. Yo conozco ya Trujillo, gracias a Dios. Y sí, dicen, el apósito no solamente está en Lima, está en la mayoría de los hospitales de MINSA, tanto de Lima como de la provincia. ¿Okay? El apósito está en Tumbes, en Chiclayo, en el Cusco, en Arequipa, o sea, que también lo podemos llevar a Trujillo. Muchísimas gracias. A su orden. Perfecto, creo que tenemos una pregunta en el chat. ¿Podemos usar solo los apósitos? Licenciada Josefa Chumo, ¿a qué se refiere? Sí, la persona puede mencionar a qué apósitos, no entendí la pregunta. Dice, ¿podemos usar solo los apósitos sin ningún alginato? Sí. O sea, yo tengo primero que evaluar la cantidad de exudado que tengo. Si yo tengo un exudado de bajo a moderado, yo puedo utilizar una espuma hidrocelular sin ningún problema, sin necesidad de utilizar un alginato. Recordar que los alginatos y las fibras gelificantes de celulosa son apósitos primarios. Si yo lo utilizo, tengo que utilizar siempre un apósito secundario, ¿ok? Pero yo puedo utilizar un apósito secundario, ¿verdad? Como las espumas, sin necesidad de utilizar un apósito primario. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Isler, por su tiempo, por el aporte con respecto a lo que es el control del exudado. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos en contacto. Hasta luego. Vamos a dar